A medianoche, la madre quedó en shock al recibir una llamada de su hijo desaparecido hace 6 años. Camila estaba encorvada en el sofá, con una manta delgada sobre los hombros, los ojos secos después de pasar todo el día mirando una vieja fotografía en un marco de madera con una esquina astillada. Emilio, de 5 años, sonriendo con inocencia en una sudadera azul con su nombre bordado. Ya no quedaban lágrimas que llorar, pero su corazón seguía sangrando como el día en que Emilio desapareció sin dejar rastro. El reloj de pared, con sus manecillas de madera desgastadas, avanzaba a cada tic como si golpeara directamente su pecho. 2:16 de la madrugada. El apartamento estaba en un silencio sepulcral. Solo se escuchaban los aullidos del viento y la respiración fatigada de una mujer que había sobrevivido demasiadas heridas. De pronto, ring, ring, el teléfono fijo. Ese teléfono cubierto de polvo, aquel teléfono que prácticamente no había sonado en 6 años. Se quedó paralizada. La sangre huyó de su rostro. Con la mano temblorosa, alargó el brazo para tomar el auricular. «¿Aló?», susurró con la voz quebrada. En la línea se oía estática, y luego una voz temblorosa, susurrante, tan débil como un suspiro. «Mamá». Camila quedó petrificada. «No les creas. Mamá, soy yo. Soy Emilio». «¿Emilio?», Camila gritó, con el corazón a punto de estallar. «Emilio, ¿eres tú de verdad? Dios mío, ¿dónde estás? Mamá está aquí. Te oigo, hijo mío». Pero la voz del niño se desvaneció. Solo quedó un zumbido electrónico prolongado. Y luego, colgaron. Clic. Camila se levantó de golpe, casi cayéndose del mareo. Empezó a marcar frenéticamente, pero en la pantalla solo aparecía número oculto. «No, no, no puede ser», murmuraba mientras marcaba el número de la policía. Las manos le temblaban tanto que dejó caer el auricular 2 veces. Por favor, contesten». En su mente, la voz del niño seguía resonando. «No les creas. Apem, soy Emilio». 6 años. 6 años enteros. Cada noche ella había rezado, suplicado, llorado en silencio. Y ahora, una sola llamada de segundos había hecho que su mundo se diera vuelta. Se desplomó en el suelo, abrazándose el pecho, como si alguien estuviera estrujándole el corazón. «¡Emilio!», gritó con desesperación. 1 hora más tarde, Camila seguía inmóvil en el sillón. La luz del pasillo del edificio se colaba débilmente por el marco de la puerta. Sus ojos estaban hinchados y rojos, su voz rota después de tanto gritar y llorar. La puerta del departamento crujió. Un hombre estaba del otro lado, con el cabello despeinado, usando una sudadera gris. Era Adrián, su primo, el único que todavía le hablaba desde la tragedia. «Camila, me llamaste a las 3 de la mañana. Me preocupé». Adrián entró. Al ver cómo temblaba ella, se sentó a su lado y le tomó la mano. «¿Qué pasó?». «Emilio», murmuró Camila. «Me llamó a las 2:17 de la mañana». Su voz. Era su voz. Adrián frunció el ceño. «¿Estás segura? Podría ser alguien que... ¿Tú crees que yo no reconocería la voz de mi hijo? Han pasado 6 años, pero escucho su voz todas las noches en mi cabeza. Esta vez no fue una alucinación. Créeme». Él guardó silencio. Luego asintió con suavidad. «Está bien. Voy a revisar el teléfono fijo». Adrián sacó un pequeño dispositivo y lo conectó al puerto de datos en la parte trasera del teléfono. La pantalla de su tableta mostró algunas líneas de código. «No hay datos del número entrante. Está muy bien oculto. Usaron una línea analógica o una señal temporal». ¿Qué significa eso? Que fue alguien que llamó desde un aparato muy difícil de rastrear, como una cabina pública antigua, o desde lugares abandonados. Un escalofrío recorrió la espalda de Camila.
Emilio dijo, «No les creas». «¿Sabes lo que eso significa?», murmuró temblando. «Alguien tiene a mi hijo. Alguien me ha estado engañando todos estos años». Adrián le apretó los hombros. «Camila, si esto es real, no vamos a dejar que siga así. Te voy a ayudar». A la mañana siguiente, el cielo estaba tan gris como el concreto. Camila se paró frente al espejo del baño, contemplando su rostro, pálido, con ojeras profundas, los labios agrietados. Ya no era la mujer que solía sonreír con calidez, que le cantaba a Emilio cada noche. Los últimos 6 años le habían robado todo, incluso la esperanza. Sonó el timbre. Abrió la puerta. Era Inés, la vecina anciana del piso de abajo, con una canasta de pan en las manos. «Hija, anoche te oí gritar. Me preocupé mucho. ¿Pasó algo?». Camila dudó. Luego dijo en voz baja, «Emilio llamó. Escuché su voz». Inés frunció el ceño. «Hija, sé que lo extrañas, pero oír una voz por teléfono podría ser una broma cruel». «No, no fue una broma». Camila habló con firmeza. Emilio dijo, «Mamá, no les creas». «¿Lo entiende?». Inés le puso una mano en el hombro. «Lo entiendo. Pero tienes que ser fuerte. Si hay algo en lo que pueda ayudarte». Camila le tomó la mano. «¿Sabes si alguien trabajó alguna vez como guardia en la antigua planta química, cerca de la torre de transmisión vieja?». Inés vaciló un momento. «Oh, creo que Alejandro trabajó allí un tiempo». Camila se quedó helada. Intentó mantener la calma. «¿Alejandro?». «Sí, el hermano de tu esposo, antes de mudarse con su esposa». «¿Por qué?». Camila se mordió el labio. Sentía como si una pieza borrosa del rompecabezas acabara de encajar en una imagen llena de sangre. Asintió levemente, agradeció a Inés y cerró la puerta. Un clic sonó en su mano. El giro de la cerradura parecía el presagio de un destino a punto de romperse. Esa noche, Camila pasó en silencio frente a la casa de su cuñado. Las luces estaban encendidas, se oían risas. Se asomó por la rendija de la cortina. Alejandro estaba contando chistes, con una cerveza en la mano. Valeria, su esposa, asentía con una sonrisa leve. Camila retrocedió, el corazón acelerado. Emilio había dicho, «No les creas». ¿Se refería a los de su propia familia? En su mente solo quedaba una frase repitiéndose sin cesar. «Soy Emilio». Y el teléfono sonaba otra vez en su cabeza. No era un sonido real, pero lo oía claramente como si volviera a sonar. 2:17 de la madrugada. 2:17. 2:17. Recordar es una pesadilla capaz de matar al vaciar el oxígeno de la mente. Y para Camila, el recuerdo del día en que Emilio desapareció se repetía tanto que ya no era un recuerdo. Era una realidad viva que la visitaba cada noche, cada segundo, cada minuto. 6 años atrás, un verano abrasador en Sevilla. Su esposo, Tomás, había muerto hacía solo 3 meses en un accidente de tráfico en la autopista A49. Un choque brutal con un camión de carga. La noticia fue como un puñetazo directo al corazón. El hombre que prometió volver temprano esa tarde se convirtió en un cadáver helado en la morgue del Hospital Virgen del Rocío. Camila no tuvo tiempo de llorar. Emilio apenas tenía 5 años. Tuvo que ser madre, padre, limpiadora, todo para sacar a su hijo adelante. Trabajaba cada día en la librería Luz del Sur, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, haciendo horas extra hasta las 10. Y el día maldito. Llamó a Alejandro. «Alejandro, necesito ayuda. Solo unas horas. ¿Puedes cuidar a Emilio? Me llamaron para un turno extra en la librería». Su voz casi suplicaba por el teléfono. Está bien. Tráelo. Valeria está en casa». Alejandro respondió, con un tono algo adormilado. En realidad, Camila había dudado. Pero ¿a quién más podía acudir?
Sus padres ya habían muerto, y sus amistades se habían ido esfumando tras el funeral. La evitaban, como si temieran que su tristeza fuera contagiosa. Emilio, entusiasmado, llevaba su osito de peluche, una pequeña almohada y una bolsita de galletas. «Mamá, regresa temprano del trabajo, sí», dijo, y le dio un beso en la mejilla. «Sí, mi amor, volveré antes de que termines esa bolsa de galletas». Esa fue la última vez que Camila vio a su hijo intacto en los brazos de alguien más. Cuando Camila llegó al departamento de Alejandro casi a la medianoche, sintió de inmediato que algo no estaba bien. No se oía el televisor, ni risas, ni la voz de un niño hablando dormido. La puerta se abrió. Alejandro estaba sentado en una silla, con la cabeza caída, los ojos enrojecidos como alguien ebrio. «¿Dónde está Emilio?», preguntó ella, sintiendo un nudo en el pecho. «El niño ya está dormido», respondió él, con tono cortante. «¿Dónde?». Empujó la puerta del dormitorio. Vacío. Las sábanas estaban desordenadas. No había rastro de Emilio. «No hagas chistes, Alejandro. ¿Dónde está Emilio?». «Yo no lo sé. Estaba ahí cuando vi las noticias. Y luego me quedé dormido». Ella gritó. «¿Te dormiste? ¿Te dormiste mientras cuidabas a mi hijo?». Su grito hizo que Valeria saliera corriendo del baño, envuelta en una toalla, con el rostro pálido. «¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?». Camila corrió por todo el departamento. Llamó a su hijo, revisó cada rincón, abrió armarios, miró en el balcón, bajó las escaleras. No había rastro de Emilio. Valeria murmuró. «¿Cómo pudo salir? La puerta no estaba abierta». La policía llegó 20 minutos después. 2 agentes, Rubio y Esteban. Inmediatamente inspeccionaron el lugar. Pero la primera pregunta que hicieron fue: «¿Hay señales de allanamiento?». No las había. «La cámara del pasillo tuvo una falla técnica hoy. Estamos esperando al técnico para repararla», explicó el conserje del edificio, el señor Jaime. Justo ese día. Solo ese día, la cámara no funcionaba. Rubio se volvió hacia Camila. «¿Está usted segura de que su hijo realmente vino aquí hoy?». Ella quedó atónita. «¿Usted cree que miento? Fui yo quien trajo al niño. Pregúntele a Alejandro». Alejandro asintió ligeramente, pero evitaba mirarla a los ojos. Valeria susurró: «Es solo un niño. Tal vez se escapó a jugar». Camila los miró a todos como si el mundo se hubiera congelado. Emilio nunca había salido solo. Le tenía miedo a la oscuridad, al ascensor, incluso al sonido del viento. No era posible. Los medios cayeron sobre el caso como buitres. «Madre soltera irresponsable pierde a su hijo». Fue el primer titular en los periódicos locales. Luego vinieron los talk shows, los programas sensacionalistas que diseccionaban su historia. Un periodista, de nombre Rafael, incluso la persiguió hasta el mercado, empujándole un micrófono en la cara. ¿Cree usted que fue negligente al dejar a su hijo con familiares sin verificar las condiciones de seguridad? Camila no respondió. Solo lo miró con una expresión que ya no contenía vida. Los meses siguientes fueron un infierno. Perdió su trabajo en la librería por actitud negativa que afectaba a los clientes. La dueña, doña Isabela, no la miró a los ojos al darle la carta de despido. Se convirtió en limpiadora, lavando platos en el bar de don Ramón. Cada noche lloraba en el piso de la cocina, con las manos aún mojadas de detergente. Una vez, mientras compraba leche en el mercado, una anciana le agarró el brazo. «Si fuera yo, me habría suicidado ya. Dejar que un niño desaparezca frente a tus narices. ¡Qué vergüenza!». Camila se quedó ahí, inmóvil como una estatua. Quería gritar, pero sabría que la llamarían loca. Incluso la familia de su esposo le dio la espalda. Su suegra, doña Eloísa, la desheredó públicamente en una conferencia de prensa junto a su abogado.
Mi hijo está muerto. Mi nieto desaparecido. Todo desde que Camila entró a mi casa. Cuando ella fue a rogarles que siguieran apoyando los gastos del detective privado, le cerraron la puerta en la cara. No malgastes más dinero en ilusiones. Emilio está muerto. Esa es la verdad. Acéptalo. Camila se derrumbó frente al portón de su casa. Los transeúntes negaban con la cabeza y le tomaban fotos. Volvió a salir en los periódicos. La madre obsesionada que ha perdido la cordura. Nadie preguntó a Camila si cada noche ella mantenía intacto el cuarto de Emilio, si los zapatitos pequeños seguían ordenados junto a la puerta, si en cada cumpleaños ella seguía horneando un pastel y poniendo exactamente 3 velitas, como a él le gustaba. Nadie preguntó por el vacío que sentía al pasar frente a la escuela de Emilio, al escuchar la campana de entrada sin que ninguna manita tirara de su vestido diciendo: «Mamá, no te vayas todavía». Nadie supo que una vez subió al puente sobre el río Guadalquivir, dispuesta a lanzarse. Pero entonces, un niño mendigo le sujetó la mano. «Señora, no se muera. Su hijo se pondría muy triste». Esa frase la salvó del abismo. Y Lucho, ese niño sin hogar, se convirtió en la única persona con la que hablaba durante los 3 meses siguientes. Pero un día, Lucho también desapareció, como Emilio, sin dejar rastro, salvo una bufanda roja. Adrián solía decir: «Eres la mujer más fuerte que he conocido». Pero Camila solo sonreía con tristeza. Ser fuerte es cuando ya no te queda derecho a ser débil. Ella no quería ser fuerte, quería a Emilio. Solo a Emilio. Un día de abril, recibió una carta escrita a mano, algo casi inexistente en la era digital. La letra era desordenada. «No puedo hacerlo público, pero Emilio no está muerto. Alguien sabe la verdad». Sin firma, sin huellas. Llevó la carta a la estación de policía. Ellos se rieron. «Cualquiera puede escribir esto». Han pasado 6 años. Una carta anónima no es evidencia. Camila salió de la comisaría, sosteniendo la hoja como si llevara el alma de su hijo entre las manos. Durante 6 años fue una criminal, una espina en el ojo de la opinión pública, la madre que perdió a su hijo, que todos evitaban. Ahora, tras la llamada de las 2:17 de la madrugada, se abría una nueva grieta. Y esta vez no se cerraría. La llamada a las 2:17 no solo destrozó la calma artificial de la vida de Camila, sino que encendió un nuevo caos en su mente y en quienes la rodeaban. Pero cuando trató de buscar validación para esa verdad, el mundo solo la miró con lástima, o con desprecio. A la mañana siguiente, fue a la comisaría del distrito Triana, donde se había registrado la desaparición de Emilio 6 años atrás. Sostenía con fuerza la hoja, donde había transcrito palabra por palabra lo que oyó en la llamada, como si aferrarse a esas frases fuera lo único que la mantenía viva. «Necesito hablar con alguien. Sobre una llamada que recibí, relacionada con mi hijo, Emilio Díaz Ortega, desaparecido en 2019». Su voz temblaba, pero era firme. El oficial de turno, un hombre maduro de rostro enrojecido, levantó la cabeza de su taza de café. «¿Usted es Camila Ortega?» «Sí». Él chasqueó la lengua y le indicó con la mano que esperara. «Un momento. Voy a llamar al teniente Guerra». Camila esperó en una sala blanca sin cuadros, escuchando el tic-tac del reloj como si cada segundo le perforara el cráneo. Cuando Guerra entró, un hombre delgado, con gafas y rostro inexpresivo, ella se puso de pie de inmediato. Recibí una llamada. A las 2:17 de la madrugada. Era una voz infantil. Era Emilio. Era la voz de mi hijo. Guerra se sentó, hojeando el expediente. ¿Grabó la llamada? No, pero transcribí todo lo que dijo. Reconozco su voz. ¿Cómo no la reconocería? Me llamó mamá y dijo: «No les creas».
Eso significa que alguien lo tiene, ¿cierto? Él suspiró. Señora Camila, su caso ya fue investigado a fondo, sin pruebas, sin señales de entrada forzada, sin datos de las cámaras. Usted ya conoce la conclusión. Ustedes nunca me creyeron, estalló ella, golpeando con fuerza la mesa. Si se tratara de la hija de un político desaparecida, investigarían hasta en África. Pero como soy una madre soltera pobre, me tratan como si estuviera loca. Guerra arqueó una ceja. Usted fue enviada a terapia psicológica en 2020, ¿cierto? Porque caí en depresión después de que ustedes me abandonaran. Porque nadie escuchaba lo que yo decía. Él cerró el expediente y se levantó. Registraré esta llamada. Pero mi consejo es que dedique su tiempo a sanar y no se deje llevar por ilusiones. ¿Eso es todo? Camila lo miró como si estuviera frente a un criminal. Si mi hijo muere por culpa de su negligencia, no se los perdonaré jamás. Salió dando un portazo. Todas las miradas dentro de la comisaría se posaron en ella, como si fuera una bruja gritando en medio del mercado. Esa noche, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Si quiere saber la verdad, no arme escándalo. Busque un técnico privado. Lo leyó una y otra vez, sin firma, sin pistas, pero era como una salida en medio del laberinto. Camila permaneció horas en silencio y al final marcó. Adrián. ¿Puedes rastrear el origen de la llamada?, preguntó directamente. ¿Te refieres a rastrear desde el teléfono fijo? Sí. Dijiste que una vez tuviste un dispositivo para detectar señales de radio. Ayúdame. Hubo silencio del otro lado. Luego Adrián suspiró. Está bien, pero prométeme algo, que nadie sabrá que te ayudé. Me acaban de nombrar jefe de seguridad digital en Telecomunicaciones Galicia. No puedo permitirme filtraciones. ¿Crees que me queda alguien más en quien confiar?, respondió Camila. 3 días después, en el apartamento de Adrián. La pequeña habitación estaba llena de equipos electrónicos, luces LED rojas y verdes parpadeando. En la pantalla, un mapa de señales satelitales. La llamada fue a las 2:17 a.m., canal analógico. La señal fue alterada, pero puedo filtrar el origen. Adrián tecleaba rápidamente. Aquí está. Camila contuvo la respiración. Una pequeña torre de transmisión, desactivada desde 2016. Está en las afueras de Dos Hermanas, cerca de una antigua planta química abandonada. ¿Una planta? Vieja, cerrada por fugas de gas tóxico. El gobierno la selló, pero aún hay vagabundos que se meten. ¿Crees que Emilio podría estar ahí? No es seguro, pero esa torre solo da señal a esa zona. Nadie fuera de 1 kilómetro puede usar ese canal. Entonces, ¿quién me llamó? ¿Está ahí? Camila miró a Adrián, los ojos brillando como si alguien la hubiera rescatado del abismo. Podría ser. Pero si es así, entonces alguien tiene un viejo transmisor y sabe exactamente cómo hacer que la llamada sea imposible de rastrear con sistemas comunes. Camila se puso de pie, sintiendo un calor nuevo en el pecho. Tengo que ir. Adrián le tomó el brazo. No puedes. Ese lugar es peligroso. Además, te están vigilando. ¿Quién? La policía, la prensa, la familia de Alejandro. Si desapareces de repente o tienes un accidente, volverán a decir que te suicidaste por delirios. Camila guardó silencio. Luego dijo, si tienes miedo, no vengas. Pero no puedo esperar otros 6 años. Si Emilio sigue vivo, tengo que hacer algo. Ya. Adrián suspiró. Dame 48 horas. Prepararé equipos de grabación encubierta, un mapa, mascarillas antigás y credenciales falsas. Pero no puedes ir sola. Prométemelo. Camila asintió. Lo prometo. Al mediodía siguiente, fue a visitar a Valeria, su cuñada. Ya no sentía rabia, solo buscaba información. Valeria abrió la puerta,
sorprendida. ¿Qué haces aquí? Solo quiero hacerte una pregunta. Valeria cruzó los brazos. Habla. Una vez dijiste, si no hubiéramos llamado a la policía, Emilio ya estaría en casa. ¿Lo recuerdas? Valeria se puso tensa. Sus ojos se movieron. Yo no lo recuerdo. Seguro fue algo sin importancia. No. Camila entró al departamento, con voz serena. Esa frase me persiguió por años. ¿Por qué si no llamaban a la policía, mi hijo volvería? ¿Qué quisiste decir? Valeria levantó la cabeza. Quise decir que si no hubiéramos presionado tanto, tal vez el niño estaba escondido y habría regresado solo. Emilio tenía 5 años. No sabía qué era esconderse. Camila la miró fijamente. Hay algo que no estás diciendo, ¿verdad? Valeria se quedó callada, apretando los labios. No tengo obligación de responderte. No. Pero si sabías o sospechabas algo y no lo dijiste, también eres cómplice. «Lárgate de mi casa», gritó Valeria, los ojos llenos de lágrimas. «Mataste a tu hijo y ahora vienes a culparme a mí». «Emilio es mi hijo», soltó Camila. «Y yo creo que tú sabes qué está ocultando Alejandro». Valeria cerró la puerta de golpe. Pero en ese instante, Camila ya había visto la mirada evasiva, la mano crispada como si contuviera un secreto a punto de estallar. Esa noche, Camila se sentó en su cuarto a oscuras, contemplando el mapa que Adrián le había impreso. El camino hacia la fábrica abandonada no era fácil, pero ya estaba lista. Sobre la mesa, una foto de Emilio sonriendo parecía alentarla. Al lado, un papel pegado con cinta. No les creas. El mensaje de un niño en la oscuridad, olvidado por el mundo, pero jamás por su madre. Una tarde gris, el viento del río Guadalquivir arrastraba un olor metálico intenso, como presagio de algo oscuro. Camila, con un abrigo grueso, se paró frente a una reja oxidada cubierta de enredaderas, mirando hacia el complejo abandonado como una peregrina tocando las puertas del infierno. ¿Estás seguro de que este es el único lugar desde donde se pudo hacer la llamada?, preguntó, sin apartar la vista del edificio derrumbado. Adrián asintió, colocando en el suelo una mochila con grabadoras, linternas y dispositivos contra interferencias. Trabajé en telecomunicaciones cerca de aquí. No hay otra torre activa en un radio de 2 kilómetros. Solo está la antigua planta química Santa María. El portón de hierro estaba asegurado con una cadena oxidada, pero se cortaba fácil con tenazas profesionales. Adrián lo hacía murmurando. Si alguien nos descubre, perderé el trabajo. Lo perderé todo. Puedes regresar, dijo Camila sin mirarlo. Puedo ir sola. No vuelvas a decir eso, exhaló Adrián. Acompañarte es lo único que me hace sentir que hago lo correcto. Pasaron por debajo de la reja. Se abrieron paso entre arbustos espinosos que llegaban a las rodillas y entraron al vestíbulo de la planta. La pintura se descascaraba en las paredes, dejando el concreto ennegrecido. El techo tenía agujeros, y la lluvia había formado charcos sucios donde el goteo no cesaba. Emilio le temía a la oscuridad, susurró Camila. Odiaba el sonido del agua goteando. Decía que sonaba como alguien llorando. Encendió la linterna. El haz de luz cruzó pasillos infinitos. Cada paso era como adentrarse en la garganta de una bestia muerta. La planta baja estaba llena de tambores vacíos, sillas volcadas y papeles podridos. Adrián levantó un detector térmico portátil, tratando de captar alguna señal de calor. Pero no había nada más que un frío que calaba hasta los huesos. Avanzaron en silencio hacia el área de procesamiento químico, que alguna vez fue el corazón de la fábrica. En el suelo había manchas circulares, como huellas ya secas. Junto a una tubería rota yacía una cucharita de plástico. «Los niños no vienen aquí por su cuenta», murmuró Adrián. «No». Camila negó con la cabeza.
pero alguien los trajo. De repente, la luz de su linterna se detuvo. En la pared de cemento gris había unos dibujos garabateados con carbón. Una mujer de cabello largo abrazando a un niño. Al lado, un corazón y una palabra escrita con trazos torpes. Mamá. Camila levantó la mano, temblando, y tocó la pared. Es un dibujo de niño. Emilio solía dibujar así. Siempre nos dibujaba abrazados bajo el sol. Se giró hacia Adrián. Si esto lo hizo él, significa que estuvo aquí. Hace poco. Adrián frunció el ceño, examinando las marcas de carbón. No es muy antiguo, podría tener unos meses. El carbón todavía está oscuro. Un sonido leve surgió del final del pasillo y los congeló a ambos. Un clac, como si una lata hubiese sido golpeada por accidente. Apagaron inmediatamente las linternas y se pegaron a la pared. Sonaban pasos arrastrados, lentos, pesados. Adrián susurró, «¿Hay alguien o algo?» El ruido se detuvo. El silencio volvió a tragarse todo, como si nada hubiese ocurrido. Tras unos minutos, continuaron adentrándose hacia el norte de la fábrica, donde solían estar las salas de descanso de los obreros. Una puerta de madera podrida estaba entreabierta. Dentro, oscuridad total. Camila entró primero. El haz de la linterna iluminó algo caído en el suelo. Un trozo de tela de una sudadera. Lo recogió, apretando los labios al ver el bordado con hilo azul. Emilio. Este pedazo es de la sudadera de mi hijo, murmuró con la voz quebrada, la que le regalé en su cumpleaños, cuando cumplió 6. Adrián se agachó, iluminándolo bien. Está rasgado. No desde hace mucho. Puede que lo hayan jalado con fuerza. Camila apretó el trozo de tela contra su pecho, cerrando los ojos como si abrazara a su hijo perdido. De pronto, la luz barrió una esquina del cuarto. Había una mantita, una almohada de peluche y latas vacías de comida para niños. ¡Santo Dios! Adrián retrocedió. Alguien estuvo viviendo aquí, susurró Camila. En la pared, junto al dibujo, había frases escritas con letra infantil, torcidas y temblorosas. Emilio, mamá, frío, te extraño mamá. Camila cayó de rodillas, posando la mano sobre las palabras, con los dedos temblando. Emilio estuvo aquí, él estuvo aquí, puede que aún lo esté. Levantó la vista hacia Adrián. Sus ojos brillaban, no por esperanza, sino por el miedo a que esa verdad le fuera arrebatada una vez más. Un silbato resonó a lo lejos. Ambos se tensaron. Luego una voz gritó fuerte. «¡Alto ahí! ¿Quién anda ahí?» Camila y Adrián se pusieron de pie rápidamente. Desde el pasillo aparecieron 2 guardias con linternas. Uno era grande, corpulento, con barba espesa y una placa que decía «César». El otro, más joven, con cabello rapado, «Diego». «¿Qué hacen aquí?», rugió César, blandiendo una porra. «Nosotros somos periodistas», mintió Adrián. «Investigamos un sitio antiguo, solo tomamos fotos. No tienen permiso, esta zona está sellada». «¿Quieren morir asfixiados por gases tóxicos?» Diego miró fijamente a Camila, entornando los ojos. «Usted es la madre del niño desaparecido, ¿verdad? La del periódico». Camila asintió, con la voz temblorosa. «Mi hijo, Emilio, estuvo aquí. Tenemos pruebas». César soltó una carcajada burlona. «¿Pruebas? ¿Un dibujito infantil? ¿Un pedazo de tela?» Diego miró a Adrián. «¿Cómo te llamas?» «Adrián Ortega, ingeniero en telecomunicaciones». «Entonces, sabes que esta zona no tiene cobertura de ondas, ¿cierto? Lárguense antes de que llamemos a la policía». «No nos iremos hasta tomar fotos del lugar», dijo Camila, con el rostro endurecido. César se le acercó, gruñendo. «¿Quieres ir presa por allanamiento?» Adrián le tiró del brazo. «Camila, vámonos». Ella echó un último vistazo al dibujo. Tomó el trozo de sudadera, lo metió en su chaqueta y salió junto a Adrián.
La luz de las linternas los siguió hasta la verja del complejo. Ya afuera, César gritó tras ellos: «Si vuelven, llamo a la policía. No habrá más advertencias». En el auto de regreso, Camila iba en silencio. Sujetaba el pedazo de tela con fuerza. Adrián no dijo nada. Sabía que cualquier palabra ahora era inútil. Camila cerró los ojos. En su mente volvía la frase: «No les creas», susurró. No fue un desconocido. Tuvo que ser alguien cercano, alguien que pudo evitar que gritara, que huyera. Adrián la miró. «Sé en quién estás pensando, pero necesitamos pruebas, claras». Camila lo miró de lado. «Voy a encontrarlas. Aunque todos me den la espalda, las voy a encontrar». 3 días después de salir de la planta química, Camila aún no lograba dormir 1 hora completa. Cada vez que cerraba los ojos, veía el dibujo infantil en la pared, el trozo de sudadera con el nombre Emilio, y los ojos burlones de César gritando: «¿Un trapo roto es prueba?». No podía quedarse quieta. Todas las pistas llevaban a la misma dirección, pero su intuición de madre le decía: «Alguien está tratando de borrar todo lo que Emilio dejó atrás. Alguien con suficientes motivos para hacerlo. Alguien que había cuidado de Emilio y había mentido. Alguien a quien Emilio le advirtió: «No les creas». Alejandro. Ese día, Camila fue a casa de Alejandro sin previo aviso, sin una razón clara. Fue cuando supo que Valeria estaba en misa y su hija pequeña en la escuela. El departamento estaba silencioso, con las ventanas abiertas y la luz suave entrando por las cortinas blancas. Tocó la puerta. Alejandro abrió apenas, frunciendo el ceño. «Camila, ¿qué haces aquí? Quiero pedir prestado un libro que Valeria mencionó la semana pasada, una colección de cuentos de Mario Vargas Llosa». Alejandro dudó unos segundos. Luego abrió. Debe estar en el estudio». El departamento estaba ordenado de forma artificial. Las fotos familiares colgaban perfectamente alineadas. Velas aromáticas sobre la mesa. Cojines sin una arruga. Pero Camila no miraba nada más que la puerta al fondo del pasillo. El estudio de Alejandro. «Yo lo busco. Debe estar en la estantería de madera», dijo ella, sin esperar aprobación, caminando directo hacia adentro. La habitación olía a papel viejo y colonia barata. Dentro había un escritorio, una impresora, una computadora de escritorio anticuada y varios archivadores de madera. Camila no buscaba libros, buscaba otra cosa. Alejandro estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados. «¿Buscas libros o estás husmeando?». «Libros», dijo ella, mientras sus manos pasaban por carpetas y documentos. El cajón inferior no estaba cerrado. Lo abrió. Un montón de papeles desordenados, formularios de seguro, mantenimiento de equipos, contratos laborales viejos. Un expediente amarillo tenía escrito: «Turnos en la empresa Santa María, 2017-2020». Sus manos se congelaron. Sacó el legajo lentamente y leyó: «Alejandro Díaz, turno nocturno, fecha de contrato, 11/07/2017, horario, 19:0, 06:0, ubicación, planta química Santa María, estado, vigente hasta 2020». Camila giró lentamente la cabeza. «¿Tú trabajaste como guardia en la planta química?». Alejandro dio un paso atrás, el rostro descompuesto. «Hace mucho. Solo era un trabajo extra. No lo conté porque no tenía importancia». «No lo contaste porque había algo que ocultar», respondió ella, con la mano temblando mientras apretaba el legajo de papeles. «Tú cuidaste de Emilio. Emilio desapareció. Y tú eras guardia justo en la planta donde acabo de encontrar rastros de mi hijo. ¿Sabes lo que eso significa?». «Me estás calumniando», gritó Alejandro. «Estás delirando. Han pasado años y sigues sin aceptar que desapareció». «No». La voz de Camila era fría como el hielo. «He vivido con la pérdida de mi hijo
durante 6 años. Pero esta vez no estoy soñando. Emilio me llamó, me pidió ayuda, y este trozo de tela sacó el pedazo del bolsillo. Es de la sudadera de mi hijo. No apareció ahí por sí solo. Alejandro avanzó, el rostro enrojecido. Dame eso. Camila retrocedió. No me toques. Si te queda algo de conciencia, dime la verdad. ¿Dónde está Emilio? No lo sé, gritó él. Ya te dije que no lo sé. Los ojos de Camila miraban fijamente al que una vez fue su cuñado, el que solía cargar a Emilio en brazos y decir, se parece tanto a Tomás. Y ahora era ese mismo hombre el que temblaba, con los ojos desorbitados, y la voz quebrada que le daba náuseas. Valeria apareció de pronto en la puerta. ¿Qué está pasando aquí? Camila no dijo nada. Tomó el legajo de documentos y caminó directo hacia la salida. Valeria gritó, «¡Detente! No tienes derecho a llevarte cosas de mi casa. Y ustedes no tienen derecho a ocultarme a mi hijo por 6 años», rugió Camila. «Si sabías algo y lo callaste, también eres culpable». Esa tarde, Camila fue a ver a Adrián. Él se quedó quieto cuando ella arrojó el legajo sobre la mesa. «Me dijiste que si encontraba algo relacionado, debía estar segura. Esto es una prueba». Adrián hojeó las páginas, con los labios apretados. «No puede ser coincidencia». «No puede», susurró Camila. «Alejandro estaba en el lugar exacto, en el periodo exacto, y nunca lo mencionó. Podría haber otra persona. Tal vez Alejandro solo estuvo ahí por casualidad». «No», lo interrumpió ella. «Cuando lo confronté, tuvo miedo. Miedo de quien sabe que lo van a descubrir». Adrián sacó una hoja. «Entonces hay que actuar con cuidado. Entregar esto ahora mismo a la policía sería contraproducente». «Porque no me creen», asintió ella. «Hay que hacerlo de otra forma». Esa noche, Camila se sentó en un pequeño parque cerca de la plaza, donde otras madres empujaban cochecitos y los niños gritaban jugando. Un mundo del que ella había sido expulsada hacía tiempo. A su lado, la señora Inés llegó a sentarse. «Hija, hoy te ves diferente». «¿Diferente cómo?» «Como alguien que está por ir a la guerra». Camila sonrió con amargura. «Puede ser. Esta vez no espero que nadie venga a salvarme». Inés le puso la mano en el hombro. «Cuando estés lista para contarlo todo, yo escucharé». Camila miró a la anciana. Luego, con voz suave, preguntó, «¿Alguna vez vio a Emilio después de que desapareció?» «Solo una vez, en algún lugar, por sorpresa». Inés se quedó en silencio. Sus ojos titubearon. «Yo no estoy segura. Una vez pasé cerca de la planta. Vi una silueta infantil detrás de una reja en el 3er piso, pero fue solo un instante». «¿Por qué no lo dijo?», preguntó Camila con la voz ahogada. «Porque todos decían que estabas loca. Si yo hablaba, dirían que la vieja estaba senil, que deliraba». Camila apretó los labios, los ojos ardiéndole. «Si lo vuelve a ver, por favor, llámeme, aunque sea por un segundo». «Lo prometo». Inés le apretó la mano. «Pero tú también prométeme algo. Mantente viva. Emilio necesita una madre viva, no mártires». Esa noche, Camila se acostó en la oscuridad, con el pedazo de sudadera sobre el corazón. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Emilio, delgado, con los ojos grandes, mirándola en silencio tras una reja. «No les creas». Esa frase resonaba en su mente. Ahora lo sabía. Ellos no eran desconocidos. Eran de su propia sangre, familia, gente en quien había confiado. Nada duele más que ser traicionada por los tuyos. El lunes por la mañana, Camila entregó a la policía el legajo con los turnos laborales de Alejandro en la planta Santa María, junto con el trozo de sudadera con el nombre de Emilio. Entró a la oficina de atención como una soldado que ya no tiene nada que perder. En el escritorio estaba el teniente Guerra.
el mismo que había desestimado la llamada de las 2:17 como una fantasía. ¿Se acuerda de mí? Camila puso la bolsa de documentos sobre la mesa, con voz firme. Ahora tengo pruebas. Guerra levantó la vista, indiferente, como si ya estuviera acostumbrado a sus arrebatos. Me acuerdo perfectamente. Usted es la que insiste en que su hijo sigue vivo después de 6 años. Y tenía razón. Abrió la bolsa y puso cada hoja sobre la mesa. Alejandro Díaz, mi cuñado, trabajó como guardia de seguridad en la planta Santa María durante 3 años. Ahí es donde acabo de encontrar objetos personales de Emilio. Guerra echó un vistazo rápido al expediente. Luego la miró con una mezcla de lástima y fastidio. Enviaré esto a investigación interna, pero les recuerdo que realizar investigaciones por cuenta propia e ingresar a zonas restringidas es ilegal. Camila soltó una risa seca. ¿Y tener a un niño secuestrado por 6 años no es ilegal? Guerra no respondió. Anotó unas líneas en el informe y cerró el legajo. Puede retirarse. Si necesitamos más declaraciones, la llamaremos. ¿No le parece raro? ¿Por qué alguien como Alejandro ocultaría que trabajó como guardia ahí? Está acusando a un familiar basándose en suposiciones. ¿Conoce las consecuencias legales de la difamación? Camila se levantó, con los puños apretados. Si Emilio no aparece por culpa de su indiferencia, no esperen que guarde silencio. Esa misma tarde, recibió una notificación del tribunal. Había sido citada de urgencia por difamación a un familiar, violación de la privacidad y difusión de información no verificada. Se echó a reír al leer la citación. Una risa seca, vacía. Mientras su hijo estaba posiblemente encerrado, ella, la única que aún lo buscaba, era la que estaba siendo investigada. Adrián llegó a casa de Camila esa noche, con el rostro pálido. ¿Es cierto que te citaron a juicio?, preguntó en cuanto entró. Sí, respondió ella. Y si tienes miedo de quedar involucrado, lo entiendo. Él negó con la cabeza. No es eso, es que me acaban de suspender temporalmente de Telecomunicaciones Galicia. Camila lo miró, sintiendo un nudo en el pecho. ¿Por ayudarme? Por acceder sin permiso a datos de una torre antigua. Alguien informó a mis superiores. No debí rastrear el origen de la señal. ¿Alejandro? ¿O alguien cercano a él? Podría ser Valeria, o alguien dentro del sistema. Adrián se golpeó la frente con la mano. Todo se está saliendo de control, Camila. Emilio nos necesita, dijo ella, aunque todo el sistema se nos venga encima. Al día siguiente, la prensa explotó. El rostro de Camila volvió a aparecer en la portada del Diario de Sevilla, con un enorme titular. Madre paranoica difunde teoría de secuestro dentro de su propia familia. Leyó el artículo como quien siente cuchilladas en la piel. En él había incluso declaraciones de Valeria. Creo que mi cuñada nunca superó la pérdida de su hijo, pero arrastrar a toda la familia en sus delirios es simplemente imperdonable. Y de Alejandro. Cuidé de Emilio muchas veces, lo quise como a un hijo. ¿Y ahora me pintan como el culpable? Estoy destrozado. No he dormido en toda la semana. Camila dejó caer el periódico al suelo. Sentía más asco que rabia. Los medios solo querían sangre y lágrimas, no verdad. Fue a un centro de asistencia legal, sin fines de lucro, la Fundación Esperanza. Pero la trabajadora allí, una mujer llamada Clara, se negó en cuanto escuchó su nombre. No podemos representarla. Su caso tiene componentes paranoides y un alto riesgo mediático. ¿Y qué quiere decir con eso? ¿Que me siente a esperar a que mi hijo muera en la oscuridad?, preguntó Camila con voz amarga. Clara suspiró. No digo que esté equivocada, pero no tiene pruebas lo suficientemente sólidas. Enfóquese en sanar. Tal vez ha llegado el momento de aceptar la pérdida.
No, no la acepto. Al día siguiente, fue convocada a una evaluación psicológica obligatoria por orden del tribunal. Estaba sentada frente al psicólogo, el doctor Herrera, en una sala completamente blanca, con una caja de pañuelos sobre la mesa, como si todos los pacientes estuvieran destinados a llorar. Herrera ajustó sus lentes y hojeó el expediente. Señora Camila Ortega, 36 años. Antecedentes de depresión en 2020, colapso emocional, pérdida de un hijo, aislamiento social, recientemente citada por difamación. ¿Es correcto? Correcto, respondió sin rodeos. ¿Usted cree que su hijo sigue con vida? No, no lo creo. Lo sé. Él anotó algo, basado en una llamada con la voz de mi hijo, evidencia física hallada en el sitio, y la intuición de una madre. Dejó de escribir y alzó la mirada. ¿Escucha a menudo la voz de su hijo? ¿Incluso sin un teléfono? Camila soltó una carcajada. La verdad, sí, cada noche, pero no porque esté loca, sino porque soy madre. ¿Cree que podría tratarse de una obsesión? ¿Que su mente está recreando la voz desde la memoria? ¿Y usted alguna vez ha perdido un hijo?, preguntó ella con los ojos encendidos. Herrera no respondió. Esa noche, Camila regresó a casa, encendió el teléfono y buscó en su lista de contactos antiguos a periodistas de investigación independientes. Revisó nombres hasta detenerse en uno: Marta Olivares. Marta había realizado una serie de reportajes sobre corrupción policial en 2022, que terminaron con la destitución de un jefe de comisaría. Una mujer que sabía cómo darle vuelta al tablero. Marcó. Una voz femenina contestó tras varios tonos. ¿Hola? ¿Usted es Marta Olivares? Sí. ¿Quién habla? Camila Ortega. Tengo una historia sobre un niño desaparecido. 6 años. Una madre a la que el mundo le dio la espalda. Y pruebas que están siendo enterradas. Silencio. Y luego, Marta dijo, «Te escucho». Camila contó todo, desde la llamada de las 2:17 a.m. hasta la planta abandonada, Alejandro, y la evaluación psicológica. Finalmente, Marta preguntó, ¿tienes pruebas verificables? ¿Grabaciones, imágenes, audios no divulgados? Aún no, pero las voy a tener. Entonces tráemelas, limpias, claras. Yo haré que el mundo sepa lo que le pasó a Emilio Ortega. Tarde en la noche, Camila estaba sentada sola en una banca del parque. A su alrededor, las sombras de los árboles se alargaban. El viento soplaba ráfagas heladas. No lloraba, no se enojaba, no esperaba. Solo sentía como si hubiese muerto otra vez. 2 días después de la llamada con Marta Olivares, Camila estaba inmóvil en la cocina. Frente a ella, una taza de café frío. Junto a esta, el pedazo de sudadera de Emilio, ahora arrugado y maltratado como su corazón. El teléfono vibró. Un mensaje de Adrián. Marta ya recibió el equipo. Esta noche lo instalarán. Recemos por algo. Camila solo escribió una palabra. Sí. Ya no tenía mucho más que decir. 6 años le habían limado el lenguaje hasta dejarlo en suspiros. Esa noche, Camila y Adrián volvieron a las cercanías de la planta Santa María. Pero esta vez no entraron. Solo observaron desde lejos, desde un almacén abandonado al otro lado del canal. En las manos de Adrián, una laptop, un receptor de audio y un estetoscopio direccional proporcionado por Marta. El equipo de Marta colocó un micrófono en forma de botón donde encontraste el trozo de tela, explicó Adrián. Sus dedos temblaban levemente sobre el teclado. La grabación se envía directo al equipo de Marta por señal encriptada. ¿Y yo qué hago aquí?, preguntó Camila con voz ronca. Por si se escucha algo. Tú lo reconocerías antes que yo, respondió él. Se quedaron en silencio. 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. Entonces, la señal titiló. El espectro de ondas se agitó.
Adrián ajustó el volumen rápidamente. Un sonido metálico resonó en la noche. Clac, clac, clac. Algo golpeaba contra metal. Luego silencio. Y luego, mamá. Camila apretó los puños hasta que se le pusieron blancos. Mamá, tengo miedo. Un sollozo. Respiraciones entrecortadas. Y luego otra vez, silencio. Adrián contuvo la respiración. Un niño. Claramente es un niño. No es un audio viejo. No es una grabación. Camila no pudo decir una palabra. Solo se cubrió la boca con ambas manos, temblando. Esa noche, el audio fue enviado directamente a Marta. Ella llamó a Camila cerca de la medianoche. Estoy armando una nota urgente. Saldrá a las 6 a.m. El audio irá junto con la imagen del dibujo, el trozo de tela, el expediente de Alejandro. Las redes van a estallar. ¿Qué hará la policía?, preguntó Camila. O actúan obligados, o van a aplastarte. Camila cerró los ojos. Ya no me importa, mientras vayan allí, esta noche, antes de que sea demasiado tarde. A la mañana siguiente, Camila fue despertada por el timbre de la puerta. Abrió, frente a ella, un paquete pequeño, sin remitente. Dentro, un celular viejo, modelo de 2010. En la pantalla, un único mensaje. Tenías razón. Hay un niño ahí. Mañana por la noche haremos una redada. Pero no digas una sola palabra. Camila se quedó paralizada. Le temblaban las manos. El corazón golpeaba su pecho como un tambor. ¿Quién lo había enviado? ¿Una unidad especial? ¿Alguien desde dentro? ¿O una persona entre ellos, que aún tenía conciencia? Volvió adentro y le entregó el teléfono a Adrián. Mensaje anónimo. Puede ser de la policía encubierta, dedujo Adrián. Saben que si lo hacen público, esto se volverá una crisis mediática. Así que lo manejarán en silencio. Camila miró el teléfono en sus manos, como si sujetara una bomba. Mañana por la noche, si fallan, si llegan tarde, entonces tú ya habrás hecho todo lo posible, dijo Adrián con suavidad. Ya no estás sola. Esa tarde, las redes sociales explotaron. El hashtag Emilio Ortega se volvió viral en cuestión de horas. Los medios comenzaron a preguntarse, ¿está vivo el niño desaparecido hace 6 años, oculto en pleno centro de la ciudad? El fragmento de audio del registro se reprodujo millones de veces. Camila no dijo una palabra. No publicó nada. No dio entrevistas. Se sentó frente a la foto de Emilio y susurró. Mamá no ha hablado, como tú pediste. Mamá guardó silencio. Pero aquí está. 19 SO. El cielo comenzaba a oscurecer. Camila recibió una llamada de un número desconocido. Lleve su documentación. No hable con nadie. Esté parada en la esquina de calle San Jacinto, con Avenida de la Paz a la 1:30 am. Alguien la llevará a un lugar seguro. Ella preguntó, ¿están seguros de que rescatarán a mi hijo? Silencio. Luego, una voz baja. No nos iremos sin encontrar al niño. La llamada se cortó. Noche. 1:27 am. Camila estaba de pie en la esquina, el viento nocturno alborotándole el cabello. Una camioneta negra se detuvo. La puerta se abrió. El conductor, con gorra y auriculares, no dijo nada. Solo le hizo una seña para que subiera. Ella se subió. En el interior había otras 2 personas, vestidas de negro, con mascarillas. No hablaron. No hacía falta. El vehículo se dirigió directo al polígono industrial de 2 Hermanas. Al llegar, Camila fue llevada a un contenedor provisional, ubicado a unos 300 metros de la planta Santa María. A través de una pequeña ventana, alcanzaba a ver siluetas moviéndose sin sirenas, sin luces, silenciosos como fantasmas. Camila estaba sentada dentro del contenedor móvil, con una manta fina cubriéndole los hombros. La única luz venía de una lámpara colgante atada con una cuerda. El reloj marcaba 1:52 am.
Afuera, el equipo especial se preparaba. Se movían en silencio, cada uno vestido de negro, con máscaras antigás, chalecos antibalas y sistemas de comunicación interna, sin sirenas, sin luces intermitentes, todo sumido en la oscuridad gélida del complejo Santa María. Adrián estaba junto a ella, el rostro tenso como una cuerda estirada. Miraba por la rendija de la ventana. No hay prensa, no hay cámaras. Están actuando como si no quisieran que nadie sepa lo que pasa. Porque hay alguien allá arriba que no quiere que se sepa la verdad, respondió Camila sin apartar la vista del reloj. Y ellos saben que si esta noche fallan, no nos queda nada. 1:57. Una voz grave llegó al auricular del comandante del operativo, un hombre llamado Olmo. Ubicación segura. Viento leve del este. Objetivo estático. Preparados para entrar. 1:59. Camila apretó los puños. Su corazón golpeaba tan fuerte que sentía que le rompería el pecho. 2:01. Olmo dio la orden con voz baja, firme. Equipo 1, puerta principal. Equipo 2, flanco oeste. Equipo 3, por detrás. No disparen a menos que peligre la vida del rehén. ¿Entendido? Voces al unísono. Entendido. Un segundo después, un leve feshish sonó. El corte limpio de un candado. La reja metálica se abrió sin hacer ruido. Camila apretó con fuerza el trozo de sudadera de Emilio. Su respiración se entrecortaba. En el auricular del comandante, las voces se sucedían. Planta baja asegurada. Sin resistencia. Sala de archivos vacía. Puerta cerrada detectada. Un soldado joven. Se oyen ruidos dentro. Puede ser el rehén. Olmo ordenó. Derriben la puerta. Y luego, un golpe seco. 1 segundo. 2 segundos. Hay un niño. Hay un niño. Repito, hay un niño. Camila se puso de pie de un salto. Es él. Detente, susurró Adrián, pero ya era tarde. Ella empujó la puerta del contenedor y corrió. A pesar de los agentes intentando detenerla, gritó en medio del viento nocturno. «¡Emilio! ¡Soy mamá! ¡Emilio!». Una vocecita débil respondió desde dentro de la fábrica. «¿De verdad eres tú, mamá? ¿De verdad viniste por mí?». Camila gritó llorando. «Sí, Emilio, soy yo. Mamá está aquí». Un joven oficial salió del edificio, cargando a un niño envuelto en una manta térmica plateada. Su cabello le llegaba a los hombros, la piel pálida, los huesos marcados en sus hombros. Pero sus ojos, esos ojos, seguían siendo Emilio. Camila no esperó ni un segundo. Corrió, se arrodilló, extendió los brazos. «Emilio, mi amor». El niño la miró, los labios temblando. Luego lentamente levantó las manos. En cuanto la tocó, estalló en llanto. El primer llanto en 6 años de silencio. «Mamá, mamá, ¿de verdad viniste?». Camila lo abrazó con fuerza, temblando. «Estoy aquí. Siempre estuve buscándote. Nunca dejé de buscarte». Emilio se hundió en su pecho, aferrándose como si temiera que desapareciera otra vez. Aún tenía con él su osito de peluche viejo, desgarrado, el mismo que ella le compró en el mercado Feria en 2018. «Te extrañé, mamá, todos los días, a cada hora». «Shh, ya está. Mamá está aquí». A su alrededor, los agentes bajaban la cabeza en silencio. Nadie decía una palabra. Uno ofreció pañuelos. Otro puso la mano en el hombro de Adrián, señalando. «Déjalos tener su momento». 10 minutos después, dentro de la ambulancia estacionada en el lugar, Camila estaba sentada junto a Emilio. Un médico le tomaba la presión, revisaba sus ojos, piel y reflejos. El niño está deshidratado, ligera desnutrición, pero sin signos de abuso físico. Parece que lo mantuvieron con vida, aunque en aislamiento extremo, explicó el doctor Torres. Camila preguntó en voz baja, ¿y psicológicamente? Requerirá un proceso largo de recuperación, pero su respuesta emocional es fuerte.
Eso indica que aún es capaz de vincularse. Es una buena señal. Emilio no soltaba la mano de su madre. Murmuró: «No me vas a dejar otra vez, ¿verdad?» «No, Emilio. Mamá estará contigo. Nadie más podrá separarnos». Él asintió y cerró los ojos, aún con lágrimas en las mejillas. Adrián entró con el celular en mano. «Marta está transmitiendo en vivo. Las redes están enloquecidas. Cientos de miles de personas viendo. La policía dará una rueda de prensa esta mañana». Camila asintió. «No digas nada sobre él ahora. Necesita calma». «Tú eres una heroína», dijo Adrián con voz quebrada. «Nadie podrá negarlo ya». Ella miró a su hijo. «No, el héroe es él. Sobrevivió, solo con una llamada, una chispa de esperanza, y aún creyó que su madre vendría». 7 ZUAM. Los principales periódicos publicaron titulares gigantes. «Encontrado Emilio Ortega, el niño escondido durante 6 años. La madre que todos llamaron loca resulta ser la única que tenía razón». Marta Olivares se paró frente a la cámara, con la mirada seria. Tenemos que preguntarnos, ¿cuántas veces hemos callado cuando una mujer gritaba la verdad? ¿Cuántas veces el sistema se alió con lo que era fácil creer en lugar de con lo que era correcto? La historia de Camila Ortega no es solo una tragedia personal, es un espejo para todos nosotros. En la sede central de la policía, Alejandro Díaz fue esposado y escoltado frente a decenas de periodistas. Su rostro estaba pálido, sin rastro de la arrogancia anterior. «¿Sabe usted dónde tenían a Emilio?», gritó un reportero. Alejandro guardó silencio. Valeria, a su lado, también fue subida a la patrulla. Con las lágrimas corriendo por sus mejillas, gritó: «No lo sé, no sé nada». La policía anunció que Alejandro había sido sujeto a investigación interna desde antes, pero no habían tenido pruebas hasta que fueron presentadas las grabaciones y documentos de Camila. En la primera audiencia, Alejandro declaró: «Sentí envidia. Después de que Tomás muriera, Camila obtuvo la custodia y la herencia. Solo cuidé a Emilio por unas horas, pero no lo devolví. Al principio fue para intimidarla. Luego, ya no supe parar. Alquilé un cuarto insonorizado dentro de la fábrica. Le daba comida, agua, juguetes, pero no lo dejaba salir. Lo guardé como si fuera mío». Se presentaron como evidencia las grabaciones internas de vigilancia desde 2019 y la declaración de un guardia retirado llamado Julián, quien vio a Emilio en la fábrica. Mientras tanto, en el Hospital Pediátrico de Sevilla, Emilio estaba acostado junto a su madre en una cama blanca, decorada con soles y arcoíris. Tomaba cucharadas pequeñas de papilla y de vez en cuando alzaba la mirada hacia su madre. «Recuerdo cuando me contabas cuentos por las noches», murmuró. Camila sonrió. «El del conejito blanco que siempre busca el camino a casa, aunque tenga que atravesar selvas, desiertos o tormentas de nieve». Emilio asintió. «Y ahora, el conejito blanco está en casa». Ella le acarició la cabeza. Hubo un silencio. Luego él preguntó: «¿Puedo volver al colegio?». «Claro que sí, apenas estés fuerte. Con nueva escuela, nuevos amigos y...». Él la interrumpió. «¿Nadie sabrá que fui el niño desaparecido?». Camila sonrió suavemente. «No, cariño. Para todos, tú eres Emilio, un niño valiente y extraordinario». Mateo respiró aliviado y recostó la cabeza en su madre. Con la luz matinal filtrándose por la cortina, Camila besó la frente de su hijo. Un viaje había terminado. Otro, el de la sanación, comenzaba. En la sala de interrogatorios de la Fiscalía de Sevilla, Alejandro estaba sentado con la cabeza inclinada bajo la luz fría de tubos fluorescentes. Frente a él se encontraban el teniente Guerra y la fiscal Mariana Castillo, asignada al caso. «He revisado el audio,
Leído la declaración del niño y su confesión inicial, dijo Mariana con voz firme. Ahora quiero que lo repita por última vez. Claro, sin rodeos. Alejandro guardó silencio unos segundos y luego suspiró. No fue plan desde el inicio. No era un secuestro. Cuando Camila me pidió cuidar a Emilio, pensé, solo algunas horas como advertencia. ¿Una advertencia? Guerra frunció el ceño. ¿Por qué? Porque Camila lo tenía todo. Tomás murió y dejó seguro un departamento, y a Emilio, mientras yo solo era un guardia nocturno con una esposa que me despreciaba. Tenía envidia. Creía que si desaparecía, Camila se derrumbaría y ya no sería la mamá fuerte. Rió con frialdad, pero solo fue una noche, luego 2, y me asusté. Ya no pude devolverlo. Mariana golpeó la mesa con el bolígrafo. ¿Y en lugar de eso, lo encerró 6 años en una fábrica abandonada? Empezó en un departamento alquilado, pero Camila llamó a la policía. Tuve que mudarlo. La fábrica Santa María tenía una sala insonorizada. Yo trabajaba allá de noche, así que sabía cómo hacerlo. ¿Lo maltrató?, preguntó ella. Alejandro negó con la cabeza. No, le daba de comer. Le ponía Dibus en una compu vieja, pero no lo sacaba. Cada vez que preguntaba por su madre, le decía que la olvidó. Guerra lo miró con rabia. ¿Le hizo creer que su madre lo abandonó? Si tenía esperanza, huiría. Mariana habló con voz como acero. Esto no es solo secuestro, es encarcelamiento y abuso psicológico infantil grave. Y usted pagará por eso. Guerra golpeó la mesa. Se lo juro, Alejandro Díaz. No verá la luz del sol como hombre libre jamás. El tribunal dictó sentencia. Alejandro Díaz fue condenado a 26 años de prisión por secuestro de menor, encarcelamiento ilegal, falsificación de pruebas y obstrucción a la justicia. Valeria Díaz recibió libertad condicional y está permanentemente prohibida de acercarse a Emilio, por complicidad en ocultar información. Durante el juicio, la psicóloga infantil Estefanía Márquez acompañó a Emilio. Cuando se le preguntó, ¿quieres decir algo al hombre que te mantuvo durante 6 años? Emilio miró a Alejandro con ojos claros y voz calmada. Pensé que eras familia, pero mi mamá es mi familia. Te perdono, pero no olvido. Alejandro bajó la mirada. En las semanas que siguieron, Camila y Emilio ingresaron a un programa de apoyo para familias reunificadas tras traumas. Vivieron temporalmente en un departamento en Plaza de Cuba, cerca del río. Emilio tuvo que reaprender el mundo, los autos, las luces, ir al súper. Cada día un pequeño desafío. Camila lo acompañaba, siempre tomándole la mano. «Tengo miedo de la gente», murmuró él al entrar a una librería. «Está bien, yo también tenía miedo», respondió ella con sonrisa. «Pero vamos a acostumbrarnos, paso a paso». Él asintió, observó los estantes. Luego dijo, «Quiero leer el cuento del conejito blanco». «¿Otra vez?», murmuró Camila, sin ocultar su ternura. «Sí, porque el conejito blanco nunca se rinde». Un día fueron al parque. Adrián los visitó, trayendo un regalo, un par de tenis nuevos para Emilio. «Prepárate para el colegio, ¿eh?», lo motivó con una sonrisa. Emilio abrazó a su tío. «Gracias, tío Adrián. Usted fue el primero en creer en mamá». Camila lo observó, emocionada hasta las lágrimas. «Sin ti, seguiría siendo la madre loca para todos». Adrián le sonrió. «Para nada. Eres la madre más valiente que conozco. Hasta la ciudad entera se vio reflejada gracias a ti». 6 semanas después, en la rueda de prensa organizada por el Ayuntamiento de Sevilla, la alcaldesa tomó la palabra. «Pedimos disculpas a Camila Ortega y a su hijo Emilio por no escuchar antes ni actuar con la prontitud necesaria. Nos comprometemos a reformar el protocolo de investigación de desapariciones infantiles.
crear un equipo de respuesta rápida y ofrecer apoyo psicológico a las familias afectadas. Camila esperó tras bambalinas tomando la mano de su hijo. Emilio, con camisa blanca y cabello bien peinado, miraba con ojos brillantes. Cuando la alcaldesa hizo una señal para invitar a madre e hijo a subir al escenario, todo el auditorio estalló en aplausos. Nadie la miraba ya con ojos de sospecha. Una reportera preguntó, ¿tiene algún mensaje para quienes alguna vez la llamaron loca? Camila tomó el micrófono, miró hacia el público, con voz firme y clara. Nunca juzguen a una madre por su apariencia, por su situación o por prejuicios. Una madre puede hacer todo, superar todo, para salvar a su hijo. Los aplausos se prolongaron durante varios minutos. La primera mañana que Emilio asistió a su nueva escuela, el Colegio Internacional San Isidro, el cielo estaba despejado y un sol suave iluminaba el camino, como si anunciara un nuevo comienzo. Con una mochila nueva sobre los hombros, el niño salió de casa acompañado por su madre. Camila se agachó para abotonarle bien la camisa. «¿Hoy tienes clase de inglés, cierto?», preguntó con ternura. «Sí». «Y también dibujo», respondió él. Ella le sonrió con dulzura. «Entonces dibuja una familia, ¿sí? Pero no te olvides de hacer a mamá bien grande». Emilio asintió y corrió hacia la entrada de la escuela. Pero al llegar al primer escalón, se detuvo y se giró. Sus ojos brillaban y en su rostro se dibujaba una pequeña sonrisa. «Te estuve esperando». «Por mucho tiempo», dijo en voz baja. Camila se quedó paralizada. Un instante después, se cubrió el rostro con las manos y lloró. Pero ya no eran lágrimas de dolor ni desesperación. Esta vez, lloraba por estar viva de nuevo. Esa noche, Camila se sentó frente a su computadora en su habitación y escribió una sola frase en su perfil personal. Terminar una pesadilla no significa olvidar. Significa aprender a vivir con la luz. Poco después, comenzaron a llegar miles de comentarios. Algunos pedían perdón. Otros expresaban admiración. Muchos prometían dejar de juzgar sin saber. Marta Olivares le escribió por mensaje privado. «Tu historia ha salvado a más personas de las que imaginas. Gracias por haber tenido el valor de hablar». Camila respondió, «Lo que más necesitamos es gente como tú. Personas que todavía se atreven a creer». En el hospital psiquiátrico de la ciudad, el doctor Herrera, quien en su momento evaluó a Camila, observaba la rueda de prensa de la alcaldesa en la televisión. Se quitó los lentes y suspiró. En sus ojos se podía ver algo parecido al arrepentimiento. «Hay cosas que la medicina no puede medir», murmuró. Un mes después, Emilio fue elegido para ilustrar la campaña de concientización «Los niños no están hechos para desaparecer». Su dibujo mostraba a una madre cargando a su hijo sobre los hombros, con el sol brillando detrás. La imagen se imprimió en todas las paradas de autobuses y en las escuelas de la ciudad. Debajo del dibujo había una frase escrita de su puño y letra: «Mamá no es un milagro, mamá es la verdad». Toda la ciudad la vio, y todos recordaron su nombre: Emilio Ortega, el niño que hizo despertar a toda una sociedad. Esta historia es un recordatorio poderoso de que el amor de una madre puede vencer el dolor, el aislamiento, la traición y hasta la injusticia. No debemos juzgar sin conocer toda la historia, porque muchas veces la verdad se esconde detrás de nuestros propios prejuicios. Una madre que se atreve a creer, que decide luchar, tiene el poder de derribar hasta el sistema más injusto. La lección no es solo sobre tener fe, sino también una advertencia para toda la sociedad. Escuchemos las voces más pequeñas, porque a veces son ellas las que realmente están gritando desde la oscuridad.